Los ciudadanos. Los ciudadanos. La parte fundamental de un país, sus pensamientos, sus ideas, sus acciones. Sigue este interesante espacio, en donde la expresión de las ideas se convierte en la ruta a seguir de toda una nación. Transmitido por Magnética FM. Los ciudadanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a un programa más de Los Ciudadanos. Les recordamos que este es un espacio diseñado por y para usted, gracias al ingenio y a la visión del doctor Fernando Maldonado López, preocupado siempre porque usted externe su opinión, para que usted tenga una voz aquí en esta su querida estación Magnética 107.1 FM. Yo le agradezco que nos sintonice de lunes a viernes y que nos acompañe también con sus comentarios a través de nuestras redes sociales, que estamos como Magnética FM en Facebook, Twitter e Instagram. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza y hoy tengo el gran placer y el gran gusto de verdad de recibir a un colega. Él dice, todos los colegas pues nos apoyamos cuando tenemos algún proyecto. Y hoy tenemos en este proyecto que también pues ha sido exitoso y que en esta segunda temporada, gracias a su preferencia, pues nos llena de beneplácito tenerlo aquí. Estoy hablando del licenciado Jesús Torres Briones. Él es un referente de la charrería. Y ahorita yo no le voy a explicar más porque luego puedo errar en algunos conceptos. Pero bueno, Jesús, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Raquel, bien, muchísimas gracias a todos tus radioescuchas también. Un placer estar aquí con ustedes. El placer es de verdad de nosotros porque pues tú representas en este caso pues muchas de las tradiciones que se han ido perdiendo a lo largo del tiempo y que es muy bueno que, por ejemplo, digo, ustedes aquí lo ven ya todo un profesionista a través de nuestras redes sociales y lo van a escuchar, pues van a pensar que es un hombre ya muy experimentado y de edad, pero la verdad es que desde muy joven, y te decíamos tras bambalinas, cuando nosotros pensamos en ti, pensamos en la charrería, que se ha ido perdiendo. Platícanos. Antes de este tema que es tan importante, ¿quién eres tú para la gente que nos está escuchando? Bueno, mira, yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como ya ustedes lo conocen. Soy periodista desde antes de ingresar en la universidad. Yo, de hecho, aprendí el oficio realmente en la calle en San Luis de la Paz, Guanajuato, en el periódico El Noreste de Guanajuato. Posteriormente estudié la carrera y desde el último año, antes de egresar, me dediqué exclusivamente a la difusión de la charrería, que es nuestro deporte nacional mexicano. Llevo 5 años trabajando en el área de prensa y difusión de la Federación Mexicana de Charrería en la Ciudad de México, aunque me encuentro yo actualmente afincado en la ciudad de Querétaro. Y he sido jefe de prensa en congresos y campeonatos nacionales charros durante pues, los últimos 3 años. El año 2020 no tuvimos por el tema de la pandemia y pues realmente me ha dado muchísimas satisfacciones esta labor en pro de nuestro deporte nacional. Jesús, bueno, yo la verdad es que, digo, yo vengo de un municipio en donde es muy común escuchar las escaramuzas, es muy común ver a charros y todo, pero en mi vida, digo, yo también estudié comunicación, se me hubiese ocurrido dedicarme a lo que yo llamo así, ya tú me vas a corregir, el periodismo de charrería. Jamás se me hubiera ocurrido. ¿Cómo surge esta idea? Mira, trabajando en San Luis de la Paz, en el noreste de Guanajuato, en 2005 me enviaron a cubrir, yo no cubría esa fuente, el torneo charro de la Feria de San Luis de la Paz en agosto, en honor a San Luis Rey, y me quedé enamorado del deporte como tal. Digo, yo ya tenía antecedente mi papá es de la zona del municipio de Huichapan, Hidalgo, que es una zona también de muchos charros, la zona de Huichapan, Tecozautla, Nopala de Villagrán, pero no había yo tenido el contacto que tuve en aquel momento y finalmente me fui pues incluyendo dentro de mis actividades la cobertura de los eventos de charrería. Desde luego pues impone ver a una persona montada a caballo, sobre todo en el mundo actual donde pues todo es mecánico realmente. Y es una reminiscencia del pasado, de ese México que ya se nos fue. Muchas ocasiones nosotros nos hemos dado cuenta de que la charrería es quizás lo que pervive de tiempos revolucionarios, porque realmente pues tú observas a un charro o a una dama charra con el sombrero de la ancha y automáticamente te trae los recuerdos de la revolución.
Entonces, pues todo esto llevó a que en el momento de que yo estaba estudiando la carrera aquí en San Luis, tuve también acceso a un campeonato nacional en Paseo el Grande en 2006 y conocí varios colegas periodistas de carrera, ya ahorita varios de ellos retirados de la profesión, que se dedicaban precisamente a esto, a cubrir el deporte nacional. Y básicamente es como un periodismo deportivo, como si estuvieras cubriendo partidos de fútbol, que yo también los cubrí con la selección mexicana, pero también con la ventaja de que es un deporte tan hermoso, tan complicado en su práctica y en su comprensión, que digamos, es algo así como los toros. Cuando te entra el gusanito, ya no hay quien te quite el gusto, ¿sí? Entonces, pues mi gusto por la charrería, mi pasión por el periodismo me hicieron juntar estas dos pasiones, valga la redundancia, y dedicarme de lleno a darle pues cobertura realmente a este deporte, más aún cuando en aquel tiempo que empezaban las páginas de internet periodísticas, si podemos decirlo así, no había una en el centro de la República. Había una que cubría las actividades charras en el norte, afincada en Monterrey. Había una de uno de mis más entrañables maestros, Carlos Sánchez Mariscal, a quien le mando un saludo, en Guadalajara, y que se ocupaba de todo el occidente y la costa del Pacífico de la zona de Jalisco. Y había uno en el sur, en Yucatán, pero no había nadie que cubriera en el centro. Entonces, pues la charrería, que tiene muchísima actividad en los estados, en San Luis Potosí, en Guanajuato, en Querétaro, en Hidalgo, en Aguascalientes, en el Estado de México, en la Ciudad de México, pues no había quien le diera difusión como tal. Entonces yo me dediqué a eso, y en el año 2009 fundé el portal de vozcharra.com, la voz de la charrería, y a partir del año 2010 he estado dedicándome precisamente a esto, a darle difusión periodística con estricto rigor periodístico, valga la redundancia, a las actividades charras, y eso nos ha permitido posicionarnos ya desde hace más de 10 años como una de las 3 páginas de mayor importancia en el mundo charro. No puedo decir yo que somos referentes, sino la misma afición de la charrería, que puede encontrar pues información perfectamente estructurada en nuestro sitio. Y eso también me ha permitido, dentro de muchas cosas, aparte de trabajar en el área de prensa y difusión de la Federación Mexicana de Charrería, que de paso debo comentar que es la federación con más miembros dentro de la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte, de la CONADE. También es una federación binacional, porque la charrería no únicamente se encuentra en los 32 estados de México, sino que también se practica en 14 de los Estados Unidos. Y de hecho este año también tuvimos la inclusión de 2 nuevas entidades federativas, bueno, entidades de Estados Unidos, Minnesota y Georgia, que se convierte también en el primer estado de la costa este, donde el porcentaje de población mexicana es reducido, pero aún así ya también hay actividad charra. Entonces, dentro de todo esto, pues nos ha permitido que nuestro sitio sea considerado uno de los más importantes a nivel nacional, ¿sí? Y yo me siento muy orgulloso de esto y de la labor y de todas las satisfacciones que nos ha dado el deporte charro, que nos da las emociones tanto de verlo como en el ámbito laboral, de lo que nos ha permitido lograr. Y el pináculo de todo, perdón si ya me extendí mucho. No, acuérdate que este es el espacio de los ciudadanos. Gracias. Es que durante 5 años fui comisionado por la Federación Mexicana de Charrería en participar en la transmisión de televisión que produjo Sepropie de la Presidencia de la República en el desfile militar del 16 de septiembre. Participaciones cortas realmente, porque los charros cierran la columna del desfile. Pero es una satisfacción enorme pues estar en Palacio Nacional en el día más importante del calendario cívico mexicano, y conviviendo mucho con nuestras fuerzas armadas. Híjole, los que me están viendo hasta me emocioné, porque de verdad es que sí, presenciar estos espectáculos, quienes tenemos la oportunidad, bueno, no todos tenemos esta oportunidad, pero los que nos gusta revisar y ver los de desfiles de este 16 de septiembre que se hacen en muchos estados, en muchos municipios aquí en México, la verdad es que sí, ver a un charro te eriza la piel, ¿no? Dices tú, te sientes identificado, pese a que no hay esta cultura que nos
inculquen en las escuelas, que nos las promuevan en otros niveles educativos. Y en ese sentido va mi pregunta, ¿cómo hacer, Jesús, tú que ya le sabes de todas, cómo hacer para interesar a los niños? Porque yo veo a muchos chiquitos cuando están estos desfiles, digo, antes de la pandemia, que ven al caballo y se maravillan y luego, me corriges si no lo hago bien, ver a los charros haciendo suertes y les encanta. ¿Cómo hacer para que eso lo podamos trasladar y que este deporte, porque es un deporte nacional, lo podamos impulsar desde los niños, como el fútbol? Hay varias vertientes, porque el deporte, como dije yo anteriormente, es complicado en su comprensión, pero todo se basa en una sola cosa, es el manejo del ganado. Entonces, podemos decir que es una tradición eminentemente rural que se convirtió en deporte al trasladarse a las zonas urbanas, porque la primera asociación como tal de charros pues es en Guadalajara, Charros de Jalisco, 1919, todavía en tiempos de la Revolución, pero la decana de la charrería es la Asociación Nacional de Charros de la Ciudad de México, que de hecho el pasado día 4 de junio cumplió 100 años de existencia. Entonces, bueno, es que hay muchísimas cosas que podríamos contar. Por ejemplo, desde 1934 es deporte nacional por decreto presidencial, o sea, no hay otro deporte. Puede haber deportes más populares, más practicados, por ser más sencillos, como el baloncesto, el fútbol, el béisbol, pero el deporte de la charrería es el nacional de México. Segundo lugar, es Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad desde el 1 de diciembre de 2016, cuando la UNESCO lo inscribió en su lista representativa en la sesión celebrada en Etiopía. Esto también es motivo de orgullo para los mexicanos, que no se le dio la difusión suficiente por cuestiones, yo creo, de corrección política, ¿no? Por el manejo de los animales y todo, aunque también debemos decir que la charrería tiene su código de conducta para la protección de los animales. ¿Qué hacer para acercarlo a la sociedad civil? Es algo que nosotros hemos manejado durante pues, los últimos 5 años, porque la información que genera Federación, la información que manejamos los medios especializados en charrería, lo ve la gente que ya sabe de charrería, y alguien que no esté inmersa o que no esté iniciada en este deporte, nuestro lenguaje tan técnico de las suertes, de los puntos, de este tipo de situaciones, le causa una confusión muy amplia. Nuestro deporte es complejo porque no es una sola actividad, son 10 actividades en una sola competencia. Nuestro reglamento general de competencias abarca más de 500 páginas, abarca más de 200 artículos. Entonces, pues es de buenas a primeras es un monstruo muy grande para el que no le sabe. Pero por lo menos en Querétaro se ha hecho un programa piloto de acercar a los niños con escuelas de floreo, de reata. Con la soga, empezar a hacer floreo, hacer movimientos, el manejo de la reata como se le conoce. Y así se acercan a los niños porque además ahí pues han tenido la facilidad de que les han apoyado los ayuntamientos y se hacen en Casa de la Cultura. Entonces los niños poco a poco van empezando. Primero el conocimiento de la reata, que es pues el instrumento básico del charro. Y posteriormente van ampliando. Quien le empieza a tomar gusto, quien le va comprendiendo más y quien muestra especiales habilidades, posteriormente ya pasa al caballo. Antes de montarlo, conocer el caballo, todas las partes de su cuerpo, la silla de montar, la rienda, todo lo que conlleva el cuidado de un animal tan importante como es el caballo, que digo, yo creo que todos sabemos que son demasiado inteligentes y únicamente les falta hablar. ¿Verdad? Muy imponentes, Jesús. Permíteme hacer este corte, sí. Nuestro primer corte, para que nos sigas platicando. Mira, yo estoy de verdad, la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, maravillada, porque como tú dices, es un lenguaje muy técnico, pero que la verdad si te interesa tantito o si te gusta también preservar las tradiciones de nuestro México, creo que debería de ser hasta una materia obligada, ¿no? Vamos a este corte y regresamos. Les recuerdo que tenemos abiertas nuestras líneas aquí en el estudio. Estamos en el 128-8384 y en el 128-8385 con prefijo 444. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Los Ciudadanos. Le agradezco su compañía y le agradezco que nos sintonice a través de en su coche, en el radio de su coche, en su celular. Acuérdese que en nuestros celulares también podemos tener radio completamente gratuita, no le consume más que batería. Pónganle sus audífonos y esos audífonos se convierten en una antena.
Recuerda también que Magnética 107.1 FM tenemos la mejor calidad en audio y la mejor programación musical. Estamos aquí platicando en esta tarde con el licenciado Jesús Torres Briones. Qué difícil decirte licenciado Jesús Torres Briones, porque como les digo yo, a él lo ubicamos desde hace muchísimos años como un referente de la charrería nacional. Jesús, nos quedamos en esta parte en donde cómo inculcar a los niños. Nos estabas platicando todo este proceso que se lleva y los esfuerzos que se han hecho en el gobierno de Querétaro para inculcar, para sembrar esa semillita. Y terminando nada más con ese punto en Querétaro, digo, es un ejemplo porque puede haber muchísimos más a lo largo de la República. Se manejan también otras situaciones interesantes. En primera, efectivamente, la charrería debería de estar en los libros de texto, pues es reminiscencia del pasado, o sea, es una parte de la historia viva de nuestro México. Es los recuerdos de cómo se manejaba el ganado en tiempos de las haciendas, pre- y post-revolucionarios, y que poco a poco fue evolucionando de actividad diaria en el campo a ser un deporte, un entretenimiento. Y ahora es un deporte que, si bien no está al nivel de los grandes deportes de masas como el fútbol, sí también es un deporte importantísimo, Pero decir, no está al nivel en audiencia, ¿no? Hay que recalcarlo. En audiencia y porque en nivel de otras cosas como en audiencia, calidad. En recaudación, bueno, pero vamos, cada año tenemos el Congreso y Campeonato Nacional Charro en algún punto de la República Mexicana. Casi en todos los municipios del país hay un lienzo charro, por lo menos, y hay municipios como Nopala de Villagrán que tienen 27 lienzos. Pero también las ciudades más importantes tienen lienzos nosotros decimos lienzo de congreso, que es un tecnicismo para mencionar escenarios que tienen un aforo mayor a 5,000 personas y con todas pues los beneficios que puedes tener de que está techado, de que tiene un gran área de estacionamiento, etc. Entonces los gobiernos estatales, cada año hay un gran interés por ser sede de este evento. ¿Por qué? Porque es un evento que dura 21 días consecutivos, que atrae 140 equipos varoniles, 115 escaramuzas, 15 charros completos en ronda eliminatoria. O sea, estamos hablando de que pueden llegar a visitarlos, y las condiciones son buenas, pues más de 100,000 personas en 21 días que dejan una derrama económica. ¿100,000? Que dejan una derrama económica a su ciudad sede muy amplia. En Querétaro 2015 la derrama económica fue cercana a los 280 millones de pesos para la ciudad de Querétaro, ¿sí? Entonces, no quiero decirlo negocio, pero sí hay un gran interés por parte de los gobiernos de que este deporte aumente en su número de aficionados. Cabe decir, por ejemplo, que este año se va a celebrar en Aguascalientes, y en este momento se está remodelando el lienzo de la isla San Marcos, en el corazón de la Feria de San Marcos, para hacer un poliforum charro, que así se va a llamar oficialmente, de unas 7,000 u 8,000 personas. Y la ventaja de que Aguascalientes está cercano a todas las zonas donde hay una gran afición charra, pues se espera en torno a 150,000 aficionados, si es que el semáforo del COVID lo permite, para este campeonato nacional. Ojalá. Entonces, la importancia de que nosotros demos la difusión y llevemos la charrería a la sociedad civil, al grueso de la sociedad que no nos conoce, es también importante. Hay muchas formas de salirse de la caja. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la Asociación Nacional de Charros, antes de la pandemia y para festejar su 98º aniversario, sacó a sus jovencitos, los que florean bien, y los puso en la esquina de Insurgentes y Reforma, en los semáforos, a florear, bien ataviados, floreando la reata. No a caballo, a pie, pero por lo menos ya la gente lo está viendo. Y empezaron a repartir cortesías, boletos gratis a los automovilistas para que asistieran a los eventos del aniversario de la Asociación Nacional de Charros. Esas son formas de llegar sin tener que estar, digamos, pues en la escuela aprendiendo lo que es la charrería. Decías tú en el corte, es que necesito yo hacerlo, ¿no? Ajá. Y eso es parte de... Y fíjate, te interrumpo porque tuvimos aquí en este espacio también al licenciado Daniel de la Llera. Uh-huh. Él es un español muy mexicano, le digo yo, que él decía eso precisamente. Hay que sacar la cultura a las calles y que la gente, como en este ejemplo que tú acabas de decir que es perfecto, de
a lo mejor va a haber de los 10 automovilistas que pasen, va a haber un niño que dice, eso me gusta, ¿no? Uh-huh. Otra cuestión importante en los campeonatos nacionales, otro ejemplo que a mí me encanta, yo soy fanático de eso, yo cada campeonato nacional en las reuniones previas yo siempre lo plasmo, bueno, al menos antes de pandemia. Generalmente las inauguraciones de campeonatos se hacen días miércoles o jueves, entonces la afición de gente es escasa. Algunos estados han llenado los lienzos de estudiantes, sacan a los grupos de las escuelas, primaria, quinto, sexto, secundaria, y llenan el lienzo con 7,000 niños de escuela. O sea, eso, con que de esos 5,000 o 7,000, 10 les entre el gusto, para nosotros ya es una ganancia importantísima. Porque los estás llevando, o sea, no estás llevando la charrería a la escuela, estás llevando los grupos escolares al lienzo, al escenario donde se celebra. Y entonces, y más aún, en ocasiones hacen una charrería de exhibición de niños. Entonces, los niños están viendo a otros niños practicando el deporte y es más interesante todavía para ellos. Claro. Son cuestiones, son estrategias que se van detallando conforme el tiempo, se van mejorando, pero son así la forma de llevar nuestra cultura charra al grueso de la población, ¿no? Desafortunadamente, ahorita lo de la pandemia trastocó muchísimo los planes que teníamos en la Federación Mexicana de Charrería, la administración anterior del ingeniero Leonardo Dávila y la actual del ingeniero José Antonio Salcedo. El campeonato nacional el año pasado, que estaba programado para celebrarse en Nayarit, no se celebró, a final de cuentas. Este año en Aguascalientes se va a celebrar con algunas restricciones según el semáforo del COVID. Pues trastocó todo. Realmente nos ha trastocado y ahorita se están celebrando campeonatos estatales que son la primera fase eliminatoria para conseguir boletos al campeonato nacional. Aquí en San Luis Potosí se va a celebrar. ¿A puerta cerrada o...? Hay algunos que son a puerta cerrada según lo que cada municipio diga. Por ejemplo, en Río Verde me parece que fue puerta cerrada, pero en Matehuala sí fue con escaso número de público. Entonces, aquí la zona centro, la zona capital de San Luis Potosí creo que va a ser en el lienzo Hermanos Vázquez de Villa de Reyes. Acaba de pasar, de hecho, la actividad de los infantiles juveniles el fin de semana anterior o hace 2 semanas en Rancho El Refugio, detrás del Parque Tangamanga 2, frente a la Academia de la Policía Federal. Entonces, pues sí hay ciertas cuestiones de que algunos eventos sí se hacen a puerta cerrada, otros se hacen con público con 25-30% de afición y únicamente con gente del Ayuntamiento de Protección Civil ahí cuidando de que no entre gente de más y de que se respete la sana distancia, cubrebocas y todo. Y en la cuestión de la afición, pues sí es como que un poquito más, sí, porque todo el mundo ya quiere ir al lienzo, ya todo el mundo quiere disfrutar las emociones de la charrería. Jesús, digo yo, como lo he comentado en repetidas ocasiones y con muchísimo orgullo, yo soy del altiplano potosino. Uh-huh. Y yo recuerdo, no me acuerdo muy bien la fecha, pero hay una fecha allá que las escaramuzas los charros y las escaramuzas van a la catedral a dar gracias por el tiempo que estuvieron practicando o haciendo este deporte. Pero yo las veo y digo, ay, qué bonitos vestidos, ay, qué bonitos sombreros, ay, qué bonito caballo. La pregunta ¿es muy caro ser un charro o una escaramuza? Sí, muy, muy caro. Esa es una de las grandes limitantes que tenemos en el deporte. Limitantes en el sentido de que más gente pudiese practicarlo. Yo hago esta analogía, posiblemente sea mal hecha, pero el gran éxito del fútbol es que es un deporte extremadamente sencillo de comprender y más aún de practicarlo. Bastan 2 piedras y una pelota, y en ocasiones ni eso, para poder practicarlo. No necesita instalaciones específicas, y en el caso de la charrería sí necesitas una instalación específica con ciertas características muy, pues que te las muestra mucho el reglamento de competencias, ¿no? Si no tiene valor, por ejemplo, una competencia, si no es en un lienzo reglamentario, no vale. Necesitas manejo de ganado, o sea, necesitas del ganado. Hasta para cuestión sencilla como la cala de caballo, jineteos de toro y de yegua, pues necesitas el toro y la yegua. Y los caballos, pues sabemos que son muy caros, no tanto de adquirirlos, sino de mantenerlos. Sí. El atuendo charro,
los arreos, la silla de montar, la rienda. Y que no es solo la uno, reata, o sea, que lo puedes decir, lo claro. voy a lavar aquí en mi lavadorcita, pues no puedes. Pues no, o sea, un traje de charro es, según la calidad, pero es de tintorería, básicamente. Sí, claro. El sombrero charro es realmente caro, más de 10,000 pesos un buen sombrero. Un buen sombrero que tengas tú la seguridad de que si sufres algún percance, pues te va a proteger por la dureza, por la rigidez, te apoya. Es, digamos, nuestro casco, podríamos hacer esa analogía. Entonces sí, es un deporte muy caro, muy caro. Y en el caso de las escaramuzas más. Qué bonitas se ven. Sí, pero porque cada escaramuza, o sea, la escaramuza está conformada por 8 amazonas y todas deben de ir vestidas de forma igual. Los arreos iguales, los sombreros iguales. Entonces, una de las cuestiones de la escaramuza es que si alguna chica cambia de escaramuza, tiene que volver a comprar todo. No, pues imagínense, es complicado. Y mi pregunta siguiente es, por eso, por ejemplo, las escaramuzas y los charros prácticamente son generacionales, ¿no? O sea, si yo soy charro, muy probablemente mi hijo, mi nieto, mi nieta van a dedicarse a las charrerías. ¿Cómo hacer, Jesús, para promover que desde la parte gubernamental se den estos apoyos? Me lo contestas después del corte, porque ya Claro mira, que ahí sí. están Alex y nos regaña si nos pasamos del corte. Y también Roberto Alonso va a decir, no, esto se pasaron ya. Vamos rápido a este corte. Les recuerdo que tenemos abiertas nuestras líneas telefónicas. Estamos en el 128-83-84 y en el 128-83-85, prefijo 444, para que nos marque y nos dé su opinión. También si usted quiere venir acá con nosotros a platicar sobre los temas que a usted más le interesa o le gustaría conocer, nos encantaría de verdad tenerlo en nuestra cabina. Tenemos las más medidas de seguridad y sanidad posible. Vamos a este corte y regresamos. Ya estamos de regreso en este tercer bloque. La verdad es que tenemos estas clases prácticamente de civismo, de historia, de tradición con Jesús Torres Briones, que nos está hablando de este gran tema. Y nos quedamos, Jesús, antes del corte hablando de lo caro que es la charrería, pero que también pues es un gran honor pertenecer a este deporte nacional, a estas tradiciones. Pero para poderlo acercar a la gente, te decía yo, mayor apoyo por parte del gobierno. El tema de los apoyos gubernamentales se otorgan más bien en los eventos nacionales y en ocasiones a las escuelas de charrería. Por ejemplo, Jalisco apoya también de cierta forma la Escuela de Charros de Jalisco, que es quizás una de las principales en la zona del occidente del país. Realmente apoyos como tal al ciudadano común, pues va a ser difícil de que se otorguen, más en estos tiempos de que el presupuesto es muy limitado. Pero cada vez más estamos viendo la tendencia de que niños que no vienen de familia charra están, uniéndose al deporte. Por ejemplo, en el último campeonato nacional infantil, juvenil y de escaramuzas que tuvimos en el estado de Nayarit en el año 2019, yo tuve la oportunidad de ver a la selección de San Luis Potosí de pequeños, me parece que eran categoría de dientes de leche, los más chiquitos, y por lo menos 4 no eran de familia charra, es decir, niños que o a sus papás les gusta el deporte y decidieron que su niño practicaría, o bien que tienen algún familiar no en el núcleo de su familia, o algún amigo que lo practica y que lo jaló, podemos decirlo así, a unirse a las filas de los charros. Desde luego es un esfuerzo grandísimo por parte de los papás para poder tener a sus niños practicando este deporte, pero también nos llena de satisfacción saber de que las generaciones que se van dando en las familias de abolengo, de la charrería, nosotros les llamamos las dinastías de prosapia, generan o influyen en crear ídolos, y es la parte fundamental de nuestro deporte en este momento, ídolos que ven los niños y que quieren emular. En el fútbol tenemos, cada generación hay ídolos, en la charrería también hay ídolos, y ahora con las ventajas del internet, de las redes sociales, se va multiplicando la atención hasta ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos en este momento a José Andrés Aceves, le conocen el Chiringas Aceves,
La gente que sabe de charrería ya sabe en este momento de quién estoy hablando. Multicampeón de charro completo a pesar de su corta edad. Su papá, Andrés Eduardo Aceves Hernández, que participó con el equipo Tres Potrillos de Vicente Fernández y ahora con Rancho Las Cuatas de Tepic Nayarit, también fue multicampeón de charro completo. Charro completo es un solo elemento que ejecuta 7 faenas de la charrería por sí mismo. Entonces es una modalidad de gran exigencia, tanto física como de habilidad. Entonces, José Andrés Aceves a sus 23, 24 años ya rompió los récords. Cualquier récord existente en nuestro deporte nacional anteriormente los ha roto y va a implantar no sabemos cuántos campeonatos nacionales más de esa modalidad de charros completos vaya a ganar. Y es ahora el ídolo de los jovencitos, porque muchos niños ahora lo ven y todos están jugando a que quieren ser el chiringas, y el chiringas, y el chiringas, y el chiringas. Así como Messi, ¿no? Quiero ser Messi, quiero... Ay, qué maravilla. Entonces estas grandes ventajas hacen de que si los ves en Facebook, si lo ves en sus videos en YouTube o aparece su fotografía en Instagram, no únicamente la gente de charrería lo está viendo, sino también lo está viendo gente que no es, niños que no son del ambiente, que a lo mejor conocen un poco de las suertes, que a lo mejor alguna vez sus papás los han llevado a alguna charreada de aficionados. Inmediatamente el sentido de querer pertenecer, de querer vestirse, de querer charrear como él, de querer ser ídolo como él. Eso es lo que nos puede dar en este momento resultados excelentes para potenciar la atención de la sociedad mexicana hacia nuestro deporte. Con apoyo gubernamental sería fenomenal también, pero yo creo que más bien es sacar, ya dijimos anteriormente, sacar a la charrería de los lienzos y llevarlo a las calles. Es que eso sería maravilloso. Los desfiles son una parte importante, al menos hasta antes de la pandemia. Claro, claro. Los desfiles en Guadalajara el día del charro, 14 de septiembre, hasta antes de la pandemia eran espectaculares, porque salían los charros en sus mejores galas y salía la gente de Guadalajara a las calles a ver a sus charros desfilar, ¿sí? Yo creo también de que debemos de tomar conciencia nosotros mismos como charros en dar o romper ciertos estereotipos que existentes todavía en la sociedad mexicana. La época de oro del cine mexicano nos dio esta idea del charro, ¿no? Pendenciero, borracho, peleonero, mujeriego, macho. Machista, porque a lo mejor no es tanto eso. Es un deporte recio, un deporte fuerte, un deporte muy peligroso, sin duda alguna. Toda actividad con ganado cerril es peligrosa, es intrínsecamente. Y el morbo, el peligro que se puede sentir en el terreno de competencias al momento de tirar un pial, al momento de correr una cola, al momento de intentar tirar una mangana, una yegua que ya viste que es muy fuerte, que es en ocasiones más fuertes o de mayor presencia física que los caballos de silla. Eso es lo bonito del deporte, o sea, la sensación de peligro también. Y la ventaja es de que con estas nuevas generaciones, alejadas dentro de poco de ese estereotipo que se ha ido, que había estado durante décadas en el imaginario social, ahora tienes a los charros jóvenes. Por ejemplo, José Andrés Aceves, vuelvo al ejemplo, no bebe, no fuma. No, pues imagínate ejercicio. Para hacer esas 7 faenas, pues... Sí, no, o sea, tienes que tener condición, ¿no? No estamos hablando de charros de gimnasio, no. O sea, es gente que trabaja con el ganado, que vive en el campo, pero que se ha alejado de esos estereotipos nocivos, ¿sí? O sea, es una persona que cuando está vestida, ataviada de charro, está bien vestida de charro, no se quita el sombrero y se pone gorra, no se quita los botines, se pone tenis, que no bebe alcohol, que no fuma, o sea, es una persona sí, claro. muy dada, y como él hay varios, afortunadamente hay varios, que viven mucho en la línea de la disciplina. Y entonces podemos ahora sí hablar de un ambiente eminentemente deportivo, porque estamos hablando de deportistas de alto rendimiento. Estamos en el proceso de transición de que era la charrería, bueno, sigue habiendo también un gran núcleo de charros por gusto, por afición, a charros profesionales que reciben un sueldo por competir y que su única labor en su vida es tener la habilidad,
estar ejercitados y charrear. Entonces, esta charrería de alto rendimiento es la que nos va a llevar al final de esta transición a un deporte que puede dar resultados excelentes para la afición. ¿Para qué? Para que la sociedad mexicana los tome como ejemplos a seguir. Los de niños, valores, sobre todo, de valores. Sí, de valores, la familia. Quizás un poquito conservadora, estoy de acuerdo, pero es la familia, el respeto a la familia. Es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos, sí, claro. El respeto a la familia, disciplina, deporte, porque sabemos que un deportista disciplinado es mucho más competitivo, no nada más en el mismo deporte que practica, sino en cualquier área de la vida. Y eso es algo que nosotros necesitamos generar también en el ambiente charro. Te adelantaste como a 4 preguntas que yo tenía en la mente. La primera era si el deporte de la charrería es peligroso. Ya dijiste que sí, ¿no? Mucho. Pero también despierta esa adrenalina. Otra de las cosas que te iba a preguntar es si podemos vivir. A ver, yo quiero ser charro. Bueno, yo sí puedo ser, ¿no? Sí, claro. Si yo me quiero dedicar, o mi hijo, o algún familiar, o alguien que nos esté escuchando, a la charrería, me gustó, le pude invertir con esfuerzo para comprar mi traje y todo lo que conlleva. ¿Puede ser una profesión para mi vida? O sea, es como ser un abogado, ser un arquitecto, ser un maestro, ¿puede ser? Sí puede ser, con la habilidad, entrenando bien, sí puede ser. Obviamente, quienes más ganan son aquellos charros de mayores habilidades especiales, o sea, no sé, los grandes de las suertes de piales, los grandes pialadores, los grandes coleadores, los grandes maniadores. En ese momento todavía es gente que toda su vida ha sido entre caballos. O sea que prácticamente, como José Andrés, que es hijo de un multicampeón de charro completo y se sabe de todas porque creció prácticamente en ese mundo. O sea, yo estoy casi seguro, sin temor a equivocarme, de que él aprendió a montar a caballo antes de aprender a caminar. Muy probablemente. Entonces, sí se puede, sí se puede, sin duda alguna se puede. No es sencillo, como todo en la vida, como cualquier disciplina deportiva, pero sí es algo perfectamente posible. Yo creo que es la mismo porcentaje de posibilidades de ser jugador o futbolista profesional a charro profesional. La misma probabilidad de éxito. Así es. Vivimos ahorita en un mundo en donde estamos muy pro animales, en donde nosotros, la gente, pues cada vez escuchamos más la gente que es vegana, la gente que es defensora de los derechos de los animales. ¿Cómo es el trato y cuáles son, pues, los mecanismos que se utiliza para preservar la integridad del ganado, como tú lo dices? Para comenzar debemos entender de que la mayor parte de las actividades que conforman las suertes de la charrería provienen de acciones que en el pasado se realizaban para el manejo y el cuidado del ganado. Es decir, no es un maltrato como tal, sino... Obviamente no estamos hablando de que, como en la charrería actual, tienes lotes de 30 toros para colas. En aquel tiempo se manejaban hatos de 500, 600 cabezas de ganado. A campo abierto, además. Entonces, imaginemos ese primer cuadro a lo que es la charrería actual. Segundo lugar, cada vez el ganado es más escaso. Obviamente hay que cuidarlo más. Tercero, efectivamente, buena parte de la sociedad está evolucionando hacia esa concepción del no maltrato animal. O sea, eso no es malo en sí. Y buena parte de las nuevas generaciones de los charros también son así. De hecho, yo conozco 2 charros que son veganos, que practican la charrería, pero son veganos. O sea, literalmente no comen carne. La sensibilización nos puede ayudar muchísimo también a la defensa de nuestro deporte, porque existe el código de conducta de defensa de los animales en la Federación Mexicana de Charrería y también en buena parte de los eventos privados de los campeonatos de charrería existentes en el país, no sé, el Campeonato Millonario de Tequila Hacienda Virgen Jalisco, el Circuito de Excelencia Charra de Hidalgo, el Torneo del Millón y el Campeonato Nacional Independencia en Querétaro. Desde el principio, nuestro Reglamento General de Competencias nos indica que cualquier maltrato innecesario hacia los animales se penaliza con puntos de infracción para el equipo. Desde ellos. Es algo que no puede sonar mucho, pero si estás en una competencia, muy sencillo. A tu caballo de rienda no le puedes pegar en la cabeza. Cada vez que le pegas en la cabeza, 2 puntos de infracción.
que pueden ser relativamente escasos 2 puntos de infracción, pero si te estás jugando un campeonato nacional, Claro. 2 puntos de infracción, o sea, hasta un punto decide campeonatos. Segundo, sangrado de los animales por acción de las espuelas también tiene puntos de infracción, va desde 2 hasta 4 puntos de infracción. Reiteraciones en los maltratos puede llevar a la descalificación del competidor o de todo el equipo. Sin embargo, el deporte es recio, es un deporte fuerte, entonces los accidentes son comunes. Lo más común es que se fracturen los toros en colas. Nunca nos gusta que eso pase porque el organizador tiene que pagar esos toros. Entonces también, si la fractura se ocurrió durante la suerte de colas, en ocasiones el organizador asume ese gasto, o bien si se vio que fue, digamos, un castigo innecesario, es decir, en la manga que mide 60 metros, si el coleador derribó al toro adelante de la línea de los 60 metros, ya entrando al ruedo, y el toro resultó fracturado, es el coleador quien tiene que pagarlo. También en las Olimpiadas Nacionales, que la charrería participa como deporte de exhibición, aunque estaba en proceso para ser deporte de pleno derecho, también había de parte de CONADE quienes supervisaban el manejo del ganado, aunque bueno, en el caso de los niños y de los jóvenes no es tanto la situación porque las suertes son distintas, pero de todos modos hay que manejar bien el ganado. Y ellos verificaban que se cumplieran los estándares de Semarnat. El ganado estuviera en condiciones aceptables, no estuviera en piso húmedo, a menos de que fuera temporada de lluvias, de que tuvieran alimento suficiente, de que los caballos de rienda estuvieran vacunados, estuvieran desparasitados. Se revisaba la edad de los caballos por sus dientes, que no estuvieran montando caballos ni muy jóvenes, que el movimiento de las suertes pudieran provocarles fracturas, o también que no fueran extremadamente viejos. Y finalmente, pues, ¿qué podemos decir? O sea, los caballos de rienda muchas veces viven mejor que nosotros. Sí. La gente cuida sus caballos de una forma, Alex. Sí, porque de una forma, o sea, es que hay hasta caballerizas que tienen aire acondicionado, que tienen cualquier cantidad de todo va según el poder adquisitivo de su dueño. Pero los mayores, pues sí, son de todos los beneficios, todas las comodidades que puedan tener a los caballos, pero también estamos hablando de que en muchas ocasiones vemos en competencias caballos de 300 a 400 mil pesos, con registro de caballo cuarto de milla en Estados Unidos y que pueden ser sementales. O sea, es una cuestión interesante que... Pues los cuidan, ¿no? Digo, si te cuesta tanto, pero viven mejor que nosotros. Los cuidamos. Realmente viven mejor que uno. Así es, Jesús. Pues bueno, este es un mundo maravilloso y te quería hacer esa pregunta precisamente porque hay estos mitos, ¿no? Es como cuando sales con tu perro y le pones la correa, pues si él se jala, pues se lastima, ¿no? Entonces, sí, claro. Pues pasa estas cosas. Vamos rápido a nuestro último corte. Yo creo que te tenemos que invitar otra vez porque, mira, yo estoy así embelesada con todo lo que nos cuentas. Vamos a este corte y regresamos aquí a Los Ciudadanos. Ya estamos de regreso aquí en su programa Los Ciudadanos y de verdad es que es muy importante conocer de todos los temas que nos ocupan como ciudadanos. Digo, ¿cómo ve la vida un maestro de kinder? ¿Cómo ve la vida un arquitecto? ¿Cómo se vive el mundo de la charrería? Porque hay muchos espacios que explotar y muchos espacios que requieren también de nuevas visiones, de nuevos paradigmas, de perspectivas. Y hablábamos, Jesús, antes de regresar a este último bloque que ya se nos acabó, de Ana Alex y yo decíamos, es que queríamos ser escaramuzas y no se nos dio. Y yo te decía, pero ¿por qué se sientan de lado? ¡Qué cansado! ¿Por qué es eso? ¿Cómo es pues tradición? Mira, realmente si te vas tú a la historia y si observas pinturas, especialmente de los siglos XVII, XVIII, es toda la cuestión de la cultura hípica, pues viene de parte de los españoles, tiempos de la conquista, ¿no? Porque es cuando reintroducen el caballo a América. Entonces, en aquel tiempo, pues sabemos toda la carga social de una mujer que, pues nada más, tiene que llevar las piernas de lado, o sea, las piernas juntas. Entonces, la albarda, que es el nombre que se le da a la silla de montar femenina, trae también esa tradición de que la mujer o la dama macharra
monta con la pierna cruzada de lado, a mujeriegas, como le llamamos tradicionalmente. En Europa se le llama monta a la amazona. Y yo debo decir también, así es, de que es extremadamente complicado montar así. Sí. Es muy complejo porque se requiere un equilibrio especial y porque las espuelas son las ayudas de la comunicación entre el jinete y el caballo. Al momento de tocar el caballo con la espuela, le estás dando una orden para que haga determinado movimiento. En el caso de las mujeres es complejo porque únicamente tienen una espuela, no dos. Entonces, a la habilidad de poder mantenerse en equilibrio, se aumenta la dificultad de comunicarse con el caballo únicamente con una sola espuela, una sola ayuda. Entonces, por eso tienen una vara para darle toques al caballo en el lado donde no va la espuela, donde no tienen la ayuda de la otra espuela, y la rienda. Entonces, el tema de las escaramuzas es fundamental, es importantísimo, lo popularizó muchísimo en los Estados Unidos, don Antonio Aguilar, en paz descanse, con su club, con su espectáculo ecuestre, que llevaba también a las escaramuzas de Zacatecas, de Chihuahua, a dar los espectáculos en los rodeos estadounidenses. Y de hecho, pues es la única, obviamente, actividad dentro de la charrería, la rama femenil, donde no actúan con participación de animales cerriles. Todo es en escaramuzas. Podemos decir que es un deporte dentro de nuestro deporte. Tiene su propio reglamento, tiene sus propias damas jueces. Por ejemplo, caballeros jueces no pueden calificar las escaramuzas y damas jueces no pueden calificar acciones de charros hombres. Y además es un deporte mucho de apreciación, ¿sí? Porque pues todas las actividades, los ejercicios que realizan las coladeras, las escaleras, todos, han permitido además el aumento o ciertas renovaciones tecnológicas. Por ejemplo, hay un ingeniero muy bueno, Juan Martín, allá en Guadalajara, que generó un programa de computación utilizando una cámara cenital que va en la parte de hasta arriba, exactamente en el centro del ruedo, en el techo de los lienzos, que te da una toma de video donde tú ves a las escaramuzas desde la parte de arriba cómo ejecutan sus ejercicios. Y ese programa lo que te hace es medirte la distancia entre cada escaramuza durante determinado momento en caballos, porque el reglamento te marca que las distancias entre escaramuza y escaramuza en determinado ejercicio debe ser un caballo, medio caballo, 2 caballos. Entonces ese programa es lo que lo va calculando con el video. Él también ha generado otros detallitos. Por ejemplo, hay un chip que se le van a implantar a los toros de reparo para que en el momento de las jineteadas de toro te mida la fuerza de los reparos, y las fuerzas se miden en G, en gravedades. En el programa piloto de hace 3 años se midió que durante algunos momentos un jinete de toro debe de soportar una fuerza en gravedades similar a la que sufre un astronauta cuando va despegando su cohete. Obviamente el del cohete es sostenido, claro, y el del jineteo de toro es durante escasos segundos. También hay otro que te mide al momento de que durante las calas de caballo, tanto en damas como en caballeros, al momento de que se dan los lados, que hace que el caballo dé vuelta completa sobre su propio eje, medir la velocidad, ¿sí? Y eso nos permite también, son ventajas tecnológicas que nos permite presentar ciertas estadísticas que le va a gustar muchísimo a la gente, ¿no? Y volviendo al tema de las escaramuzas, es un deporte precioso de ver, sus actividades, sus movimientos, o sea, desde el momento de que ellas presentan la punta, que es arrancar el caballo en el fondo de la manga y detenerlo en el rectángulo de cala. Recordemos, van únicamente con una espuela, van montadas de lado. Sentadas de lado, con ya, la tradición yo me duermo de lado y ya al día siguiente no me puedo levantar. Ahora imagínate ellos que van, sí, que van con el fogoso corcel musculoso y únicamente lo tienen con una espuela y con la vara. Y decimos tradicionalmente que si con la vara trata hacia el caballo, ¿cómo le hará con el novio? La verdad que sí. Y que tiene que haber una comunicación muy importante entre el caballo y la escaramuza, el caballo y el charro, y no puede ser, corrígeme una vez más, el caballo el mismo
para un charro que para una escaramuza, ¿no? ¿La educación del caballo es diferente o...? En ocasiones se ocupan, pero sí es distinta. ¿Por qué? Porque hay caballos que por sus características, bueno, es muy raro que un solo caballo te sirva para todas las suertes de los charros, digamos. Tienes un caballo de cala que te puede servir para colas, pero un caballo de colas no te va a servir para terna en el ruedo, por ejemplo, porque es muy fogoso, tiene la sangre caliente y él ya está habituado a correr detrás del toro. Claro. O en la cala para arrancar para la punta. Y en las suertes de lazo, es decir, piales en el lienzo o la terna en el ruedo o manganas a caballo, necesitas un ejemplar que sea tranquilo, que no se espante cada vez que le pasa por enfrente de la cara la reata de la salud durante los movimientos de floreo, y que además tenga la fuerza suficiente para soportar el tirón al momento de derribar a los animales. O sea, por ejemplo, cuando tú avientas el pial en el lienzo y le agarras las patas a la yegua en los cuartos traseros, el charro, ya lo sabemos, le baja 1 o 2 vueltas a la cabeza de la silla. La fricción que hace la yegua cuando se lleva la lazada y la que haces aquí en la cabeza de la silla genera una humareda. Bueno, el caballo que debes de tener de silla debe ser tranquilo, pero fuerte para que él sostenga la potencia de la yegua que está jalando y la fricción de acá de la cabeza de la montura. ¿Por qué? Porque hemos visto en muchísimas ocasiones caballos que no tienen esa fuerza, que doblan las manos y el pialador a medio pial se va de cabeza. Entonces, ¿cuántas horas de entrenamiento, Jesús? Sí, claro, no, o sea, entrenamiento de charros, entrenamiento de animales, entrenamiento de los caballos de rienda, o sea, son binomios de que son... Binomios perfectos. Perfectos, ¿por qué? Porque llega el momento en el que ya el charro lo hace automáticamente y el caballo, también con la experiencia que le da su inteligencia, limitada o no, ya sabe perfectamente qué es lo que sigue, y en ocasiones hemos visto también caballos que se adelantan a los designios del charro, porque ya saben lo que va a pasar. Sí, porque ya se mimetizan. Así es. Habías dicho en cortes, en bloques anteriores, de la intervención de diferentes dependencias, por ejemplo, la CONADE, la Semarnat. ¿Cómo ha sido este trabajo en los últimos 3 años de trabajar con estas dependencias, el apoyo? Muy bueno, afortunadamente. La CONADE siempre, y la CODEME también, han tenido deferencia hacia el deporte de la charrería, porque recordamos la federación, yo creo que la única federación binacional que existe, no hay una federación estadounidense de charrería, aun cuando nuestro deporte se practica en 14 estados allá en Estados Unidos, y cada vez se van aumentando más, aunque este año perdimos Nebraska, perdió su registro. Y además es el que mayor número de agremiados tiene ante CONADE. Son más de 20,000 charros y escaramuzas a nivel nacional y de los Estados Unidos. Ya muchos de ellos son descendientes de mexicanos, o sea, ya nacidos en los Estados Unidos, ¿sí? Pero han sido un trabajo muy bueno, gracias a las gestiones de los presidentes de la Federación Mexicana de Charrería, Miguel Ángel Pascual Islas, luego el ingeniero Leonardo Dávila, y ahora el actual presidente de la Federación, José Antonio Salcedo López, que han llevado a buen término. Estos son apoyos tanto financieros, que se le otorga de recursos federales. Por ejemplo, este año la Federación Mexicana de Charrería recibió 4 millones de pesos por parte de CONADE como apoyo financiero para paliar la crisis. Y también los apoyos que se generan, por ejemplo, son a lo mejor no monetariamente, sino en especie. Por ejemplo, Semarnat y las dependencias estatales de agricultura y ganadería pues expiden sin problemas las guías para traslado de ganado de caballos por las carreteras federales, que son algo fundamental cada vez que los equipos viajan hacia los eventos, ya sean oficiales o amistosos. Y por otro lado también están exentos en ocasiones de ser detenidos por, Policía Federal de Caminos en aquel tiempo, ahora actualmente Guardia Nacional, o también por las policías estatales para revisión fitosanitaria. Obviamente cada caballo debe tener su pasaporte, donde vengan todas sus vacunas, y que eso lo tienen que verificar los inspectores, para que no vayan a llevar alguna enfermedad hacia determinado estado, y que pueda, como en algún tiempo sí me parece que hubo en Sinaloa,
precisamente por eso una cuarentena por cierto enfermedad cuyo nombre en este momento se me escapa y que fue transportada precisamente por caballos. Entonces, este tipo de situaciones son, a lo mejor al lector común no le comprenderá, a quien está escuchando no es de gran importancia, pero para uno que compite y que trabaja y que vive en la carretera transportando caballos, pues sí es algo fundamental, porque no es muy bonito tener que pasar una inspección fitosanitaria cuando llevas un remolque de 12 caballos. Y fíjate que también ahí va mi pregunta, ¿cómo están las carreteras en nuestro país para poder transportarlo en cuestión de seguridad, en cuestión de infraestructura? ¿Qué se han enfrentado en esta parte? Digo, ya les apoyan con esta cuestión de las guías, de liberar muchas cosas en las que te ahorran trabajo y te ahorran tiempo, pero Ajá. ¿cómo está la seguridad y las condiciones? Mira, infraestructura, México es de los países de América Latina con mayor número de carreteras y la mayor parte de ellas en buen estado. Yo personalmente también, que me la vivo en la carretera viajando entre eventos de charrería en casi todo el país, me he encontrado muy pocas carreteras, estoy hablando federales o autopistas en mal estado, pero al menos en la infraestructura está bien. El tema de la seguridad es otra cosa. Como en todo el país. Sí, no, tristemente hemos visto una caída en la seguridad en las carreteras, en las autopistas federales o carreteras estatales, locales, impresionante. Yo creo que ya actualmente mucha gente que viaja en carretera ya sabe que no puedes viajar después de las 5 de la tarde, o hay carreteras en las que es preciso mejor no circularlas, ¿no? Y más porque tú llevas animales, como bien lo dijiste, y algunos de 300,000 pesos. Tristemente se está volviendo más común el robo el abellato campa por sus respetos en las zonas de Hidalgo, de Querétaro, de Guanajuato. Pero también el robo de remolques de caballos también es importante. Se da y no se dan a conocer en ocasiones, pero nosotros sí nos enteramos. Entonces, pues es que el tema de seguridad nos afecta a todos. O sea, uno como automovilista, aun cuando no jales remolque, de todos modos es peligroso. O sea, hay carreteras que no puedes circular si no es de día, muy de mañana, porque está dominado por el crimen organizado. Tristemente eso pasa en todos lados. O sea, hay autopistas, o sea, yo creo que la autopista más segura en este momento es la Federal 57, por lo menos en el tramo de México aquí a San Luis Potosí. Y bueno, eso, ayer asaltaron 2 trailers y robaron 7 millones de municiones ahí en San Luis de la Paz, precisamente San Luis de la Paz y San Diego de la Unión. Entonces, pues sí es la mayor problemática que tenemos en este momento es el tema de la seguridad. Más aún, tuvimos una tragedia a finales del año pasado. Uno de nuestros grandes amigos, Lorenzo Ríos Esquivias, y su novia fueron secuestrados y tristemente fueron asesinados en Valle de Santiago, Guanajuato, por quienes los detuvieron la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, y parece ser parte del crimen organizado, por una riña cuando el papá de Lorenzo Ríos acaba de fallecer y estaban en el sepelio. Entonces, pues son cuestiones de seguridad. Lo que más nos afecta en el deporte es la seguridad, tanto en la carretera como en las ciudades, como en los pueblos, en todos lados. Ahorita la inseguridad es la que más nos afecta actualmente en el deporte charro. Y que es una llamada, digo, la verdad es que se nos eriza la piel con esto que nos comentas, que eso es algo que es de urgencia, ¿no? Que sí, es prioridad para las agendas de los nuevos gobernantes, de los nuevos diputados federales, locales, en todo el país. De verdad necesitamos hacer este frente común en contra de la delincuencia para asegurarnos, ¿no? Pero no nada más de las agencias de gobierno, también es un tema de la sociedad. Yo ahí sí quiero hacer un llamado de que la sociedad debe de unirse, no a combatir al crimen organizado, no, pero sino de generar desde el núcleo familiar un rechazo total a cualquier forma de corrupción o cualquier forma de delincuencia. O violencia. Bueno, pero, o sea, vamos, desde el momento en el que nosotros estamos dándole cuerda a los narcocorridos, donde ensalzan a los grandes criminales, desde ese momento le estamos, yo creo, fallando a México. Porque realmente los estamos poniendo como un ejemplo a seguir,
y no debería de ser así. Es lo que tú decías perfectamente de Charro Aceves, Chiringues, el José Chiringues, Andrés. José Andrés. Él es un ícono, ¿no? Que nuestros íconos no sean los que fácilmente consiguen el dinero por transar, que nuestros íconos no sean aquellos que tienen dinero fácil, ¿no? Que Claro. sean la disciplina. Y voy a esto porque yo recuerdo que mi papá, que en paz descanse, estaba muy enojado y decía, ¿cómo es posible que en las escuelas primarias, en las escuelas de educación básica, se quite la materia de civismo cuando Claro. ahorita en México, por la situación, porque ya tenemos más acceso a la tecnología, porque nos estamos globalizando, porque estamos, por ejemplo, las mujeres ocupando otros puestos que muchas veces también generan conflictos en la sociedad por esta cuestión también del machismo? ¿Cómo es posible que quites en las escuelas el civismo? Claro. Que debe de ser una materia para fomentar los valores, fomentar el amor a la patria, porque yo veo eso, no hay una identidad. Ya se están perdiendo muchos valores porque no tenemos esa parte. Yo de pronto les pregunto a mis sobrinos, hoy, ¿por qué no fuiste a la escuela? Que es el día de la bandera o el día de los días festivos. Pues no sé, hoy hubo descanso. Y tú dices, no puede ser que no lo entiendas, la importancia de por qué no es el honrar. Pero yo creo que si se ha quitado eso de los cursos escolares, es responsabilidad de la familia desarrollar esa información hacia las nuevas generaciones. Pero también Es los que papás nosotros- no lo tienen tampoco. Por eso a eso me refería, que era un problema de la sociedad. Si nosotros tenemos a un niño de menos de 10 años y en su casa se escucha todos los días esa música, para mí no es de prohibir, sino de que la misma sociedad la vaya dejando de lado, de narcocorridos, pues él va a crecer creyendo que es lo que está correcto, porque los papás lo escuchan, porque ellos lo escucharon de sus papás, Claro. posiblemente. ¿Y qué va a pasar? Replicar. Replican. Pero si tienes a una familia, pues no es tema ni siquiera de instrucción, sino simplemente de cultura. O sea, que diga, es que es día de la bandera y a la bandera hay que respetarla, los símbolos patrios hay que respetarlos, la familia hay que respetarlo y las leyes están hechas para respetarlas. Sí. El niño va a empezar a crecer con esa idea. Las leyes se tienen que respetar, pueden ser justas o injustas, pero sí tienen que respetar. Sí, porque normalizan. Nada más ya para cerrar esta parte, yo recuerdo ahora que ganó el Cruz Azul por fin. Ya, por favor, todos los que le van al Cruz Azul, por favor, olviden ya eso, por favor, porque ya nos cansaron un poquito los que no somos aficionados. Pero recuerdo que estando viendo el partido con mi esposa, el partido de la final ya de vuelta, entra el himno nacional y él se para y me dice, párate, y yo, es que estoy bien cómoda aquí, dice, párate, es el himno nacional. Y entonces le dice a nuestro niño, párate. Y él se para y yo dije, yo me tengo que parar también, Claro. ¿no? Y eso es lo que tendríamos que hacer. Jesús, ya se nos acabó el programa, tienes que regresar porque nos tienes que platicar. Digo, sabemos que tú vives ahorita en Querétaro, pero nos encantaría tenerte una vez más acá y nos sigas platicando porque es muy bonito este deporte nacional. Con mucho gusto, claro que sí. Y si no se puede, por medio Zoom también, no pasa nada. Claro Pero que sí. Yo encantado, a mí me encanta San Luis Potosí. Aquí estudié, le tengo muchísimo cariño a la ciudad y yo cada vez que vengo trato de quedarme un par de días por lo menos para recordar los buenos tiempos de la universidad. Pues esta es tu casa, aquí tienes buenos amigos, Gracias. amigas. Gracias. Y la verdad estamos muy agradecidos a nombre del doctor Fernando Maldonado López de Fundación Nikola Tesla y de Magnética. Te agradecemos que te hayas tomado. Viene de visita, pero esta es tu casa. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias también a ustedes que nos ven y nos sintonizan a través de nuestra señal en el 107.1 FM. Le agradezco mucho su compañía. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza. Quédese en la programación de Magnética FM. Muy buenas tardes. Hemos escuchado las ideas, sentimientos y propuestas de un importante personaje de nuestra sociedad. Te esperamos en Los Ciudadanos, por Magnética FM.